Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Adrián y en el día de hoy continuaremos hablando sobre la semiología del sistema respiratorio. En esta ocasión estaremos hablando sobre los síndromes pulmonares. De esta forma, vamos adelante con el video. Bueno, y para comenzar hablando de este tema, deberíamos comenzar definiendo qué son los síndromes pulmonares. Bueno, los síndromes pulmonares van a incluir un grupo de síndromes que tienen como característica común la afectación del parénquima pulmonar o de la vía respiratoria terminal. Esto va a incluir los síndromes que provocan o bien ocupación alveolar o los que provocan un aumento del espacio aéreo o cavitación. Estos síndromes pulmonares van a incluir clásicamente 5 síndromes: el síndrome enfisematoso, el síndrome de condensación inflamatoria, el de condensación atelectásica, el de condensación tumoral y el síndrome cavitario. Antes de pasar a hablar de cada uno de estos síndromes, vamos a ver un breve resumen de la anatomía respiratoria pulmonar. Los bronquios principales derecho e izquierdo derivan de la carina traqueal. Estos bronquios principales derecho e izquierdo se van dividiendo de forma dicotómica para dar lugar cada vez a bronquios de menor calibre. Primeramente se forman los bronquios lobares y luego estos bronquios lobares dan lugar sucesivamente a bronquios de menor calibre hasta llegar a un bronquio de pequeño calibre conocido como bronquiolo. Este bronquiolo tiene la característica de que en su pared carece de cartílago y glándulas submucosas. El bronquiolo da lugar al bronquiolo terminal, el cual tiene un diámetro inferior a los 2 milímetros. El bronquiolo terminal da lugar al bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio da lugar al conducto alveolar. El conducto alveolar se comunica con los sacos alveolares y dentro de los sacos alveolares se encuentran los alvéolos. Todo lo que está distal al bronquiolo terminal, es decir, de aquí para abajo, todo lo que está distal a este bronquiolo terminal se denomina acino o unidad respiratoria final. Y aquí es donde se produce el intercambio gaseoso. Estos acinos tienen forma esférica y miden en su diámetro aproximadamente 7 milímetros. Cuando unimos estos acinos, es decir, la unión de entre 3 y 5 acinos, da lugar a los lobulillos pulmonares. Los lobulillos pulmonares, cuando se unen, dan lugar a un lóbulo pulmonar y la unión de los lóbulos pulmonares da lugar finalmente al pulmón. Ahora, ¿qué es el síndrome enfisematoso? Bueno, el síndrome enfisematoso se va a definir como un aumento anormal y permanente del espacio aéreo distal al bronquiolo terminal, asociado a destrucción de las paredes alveolares y sin signos evidentes de fibrosis. Ahora vamos a descomponer este concepto. Primeramente dice que es un aumento anormal y permanente del espacio aéreo distal al bronquiolo terminal. Como vimos anteriormente, todo lo que está distal al bronquiolo terminal se denomina acino. Por tanto, el enfisema consiste en un aumento del espacio aéreo dentro del acino. Dice además que va a estar asociado a destrucción de las paredes alveolares. Y esta es la característica distintiva del enfisema. Enfisema es destrucción de las paredes alveolares. Y dice que sin signos evidentes de fibrosis, es decir, excluye a los pacientes que tienen fibrosis pulmonar, ya que en algunos pacientes se puede producir un aumento del espacio aéreo distal al bronquiolo terminal como consecuencia de una fibrosis pulmonar. Ahora, dependiendo de la localización de esta destrucción de las paredes alveolares dentro del acino, el enfisema lo podemos clasificar en centroacinar, panacinar, acinar distal e irregular. En algunas bibliografías pueden encontrar que este enfisema centroacinar lo llaman centrolobulillar, el panacinar lo llaman panlobulillar y el acinar distal lo llaman parasectal. En esta imagen de la izquierda pueden observar un acino normal y debajo un enfisema centroacinar y un enfisema panacinar. Ahora, el enfisema centroacinar va a ser aquel enfisema que afecta la porción proximal del acino. Va a predominar en lóbulos superiores y es el que clásicamente se va a asociar a tabaquismo. Recuerden, el enfisema que se asocia a tabaquismo es el enfisema centroacinar. Ahora, el enfisema panacinar va a ser aquel enfisema que afecta uniformemente a todo el acino. Predomina en los lóbulos inferiores, a diferencia del centroacinar que vimos que predominaba en lóbulos superiores, y este se va a asociar clásicamente al déficit de una enzima conocida como alfa-1 antitripsina. Posteriormente vamos a ver cómo es que esta alfa-1 antitripsina conduce a enfisema pulmonar. Ahora, el enfisema acinar distal va a ser aquel que afecta la porción distal del acino, va a predominar por tanto en regiones periféricas y cerca de la pleura y va a ser más grave en lóbulos superiores. Este enfisema acinar distal se desconoce cuál es su causa, pero es más frecuente en pacientes jóvenes en los cuales se presentan neumotoras espontáneas.
Ahora, el enfisema acinar irregular va a ser aquel que afecta de forma irregular el acino, va a ser la forma más frecuente de enfisema y comúnmente es asintomático. Y este se va a asociar generalmente a la presencia de cicatrices pulmonares. Ahora, en cuanto a la fisiopatología del síndrome enfisematoso, la exposición crónica a una sustancia tóxica que puede ser, por ejemplo, el humo del cigarro o un contaminante inhalado, va a conducir a una inflamación acinar crónica. Esta inflamación acinar crónica va a conducir a la liberación de elastasas, las cuales son enzimas proteolíticas que se encargan de producir una destrucción de las paredes alveolares. Finalmente, la destrucción de las paredes alveolares se conoce como enfisema pulmonar. Ahora, normalmente estas elastasas se ven reguladas por unas proteínas conocidas como antielastasas. Entre estas antielastasas, la más importante es la alfa-1 antitripsina, que es una alfa-1 globulina que, como vimos, su déficit conduce a la producción de enfisema. ¿Y cómo produce enfisema? Bueno, por este mismo mecanismo. Ahora, en cuanto al cuadro clínico del síndrome enfisematoso, el síntoma que va a dominar el cuadro clínico va a ser la disnea. Esta disnea va a ser desde una disnea leve, que puede ser de esfuerzo, hasta una disnea intensa con el esfuerzo o incluso en reposo. El paciente va a presentar hambre de aire, por tanto va a adoptar posiciones que aumenten la capacidad torácica, como puede ser, por ejemplo, el paciente sentado con los codos apoyados en las rodillas y los hombros elevados. Ahora, durante el episodio de agudización de este enfisema, es decir, generalmente secundario a una sobreinfección bacteriana, el paciente puede presentar fiebre, tos productiva y aumento de la disnea. Ahora, de forma crónica, este síndrome enfisematoso puede conducir a una condición conocida como cor pulmonar crónico. Este cor pulmonar crónico va a ser básicamente la falla de las cavidades derechas del corazón, secundario a una hipertensión pulmonar secundaria. Ahora, en cuanto a la exploración física del síndrome enfisematoso, la inspección va a mostrar un tórax en tonel y una facie de soplador rosado. La expansibilidad torácica va a estar disminuida y las vibraciones vocales van a estar además disminuidas. A la percusión va a haber hipersonoridad pulmonar y va a haber disminución de la matidez cardíaca y descenso de las bases pulmonares. Y a la ocultación se va a encontrar disminución del murmullo vesicular y pueden aparecer además estertores secos y estertores húmedos, sobre todo durante el episodio de agudización. Ahora, en cuanto a los exámenes complementarios en la radiografía de tórax, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar primeramente aumento de la radiotransparencia. Los vértices pulmonares van a estar amplios, como pueden observar aquí. Va a haber horizontalización de las costillas y los espacios intercostales van a estar aumentados, como pueden observar aquí. Los diafragmas van a estar descendidos y aplanados. Va a haber tendencia al corazón en gota, como pueden observar aquí, y pueden aparecer bulas enfisematosas, sobre todo hacia los vértices pulmonares. Ahora, si se asocia enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿qué esperamos encontrar en la espirometría? Bueno, va a haber reducción del volumen expiratorio forzado en el primer segundo con una capacidad vital forzada generalmente normal. Esto va a provocar una reducción de la relación PEP1-FBC, lo cual se conoce como índice de Tifenol. Ahora, el síndrome de condensación inflamatoria se va a dividir clásicamente en dos tipos. El síndrome de condensación inflamatoria lobar, si la condensación se concentra en un lóbulo pulmonar, y el síndrome de condensación inflamatoria lobulillar, si la afectación es difusa, parchada generalmente de ambos pulmones. Ahora, ¿qué vamos a denominar condensación pulmonar? Bueno, se va a denominar condensación pulmonar a diversas condiciones que tienen en común la transformación del parénquima pulmonar en una contextura densa y compacta, privada total o parcialmente de su contenido gaseoso. Por tanto, estaríamos hablando de ocupación alveolar. Esto es lo que debemos tener en mente. Cuando hablamos de condensación pulmonar, lo que debemos tener en mente es que hay ocupación alveolar, generalmente debido a exudado o pus en el caso de las neumonías. Ahora, el cuadro clínico del síndrome de condensación inflamatoria lobar va a estar dominado por síntomas respiratorios, síntomas sistémicos y síntomas dependientes de las complicaciones. Los síntomas respiratorios van a ser tos seca o productiva con expectoración mucopurulenta. En ocasiones la expectoración puede ser hemoctoica y pueden aparecer disnea y cianosis. Los síntomas sistémicos, ¿cuáles van a ser? Bueno, el paciente va a presentar fiebre, calofríos, malestar general, dolores musculares y articulares, y pueden haber manifestaciones atípicas extrapulmonares, sobre todo en el caso de las neumonías por Mycoplasma pneumoniae. Ahora, en cuanto a las complicaciones, ¿qué puede aparecer? Por ejemplo, dolor torácico secundario a derrame pleural, insuficiencia respiratoria, sepsis o shock seco.
Ahora, en cuanto al examen físico que vamos a encontrar, bueno, vamos a ver disminución de la expansibilidad torácica de la zona afectada en la inspección. A la palpación vamos a comprobar que la expansibilidad torácica de esta zona está disminuida y vamos a observar vibraciones vocales aumentadas. A la percusión va a haber matidez de la zona afectada y a la ocultación va a haber disminución o ausencia de murmullo vesicular en la zona afectada con estertores crepitantes y subcrepitantes de esta zona. Además puede aparecer soplo tubario, egofonía o pectoriloquia afta. Ahora, en cuanto a los exámenes complementarios que vamos a encontrar, bueno, en las radiografías de tórax que vamos a ver, bueno, básicamente una mancha blanca, o sea, una opacidad localizada en un lóbulo, generalmente heterogénea, de aspecto algodonoso y bordes no bien definidos. Y el aspecto típico de esta condensación inflamatoria en la radiografía va a ser la presencia de broncograma aéreo. El broncograma aéreo son líneas radiotransparentes dentro de esta opacidad pulmonar y se debe a que los bronquios pulmonares están aireados, los cuales están rodeados de una ocupación alveolar, lo que provoca que los bronquios o bronquiolos se puedan observar en la radiografía, ya que normalmente cuando no hay ocupación alveolar, los bronquios y los bronquiolos no son visibles en la radiografía. Además, se pueden realizar exámenes complementarios hematológicos, como por ejemplo un hemograma completo, donde vamos a encontrar leucocitosis a predominio de polimorfonucleares. Ahora, el síndrome de condensación inflamatoria lobular se va a caracterizar por la consolidación multifocal en parche generalmente bilateral y a predominio de lóbulos inferiores. En cuanto a los antecedentes que vamos a encontrar, bueno, que es más frecuente en ancianos, en pacientes encamados, desnutridos o inmunodeprimidos. El cuadro clínico va a ser similar al de la neumonía lobar, ya que en realidad se trata de la misma enfermedad. El paciente puede presentar fiebre, tos productivo, disnea. Y la exploración física que va a mostrar, bueno, similar al de la neumonía lobar, pero en este caso los hallazgos van a ser multilobales y bilaterales. Ahora, en cuanto a los exámenes complementarios que vamos a encontrar, bueno, en la radiografía de tórax, como podemos observar, vamos a encontrar opacidades bilaterales, como pueden observar en esta radiografía, generalmente heterogéneas de aspecto algodonoso y bordes no bien definidos, con presencia de broncograma aéreo en su interior, como pueden observar en esta radiografía. Ahora, el hemograma completo puede mostrar leucocitosis a predominio de polimorfonucleares si la causa de la neumonía es una causa bacteriana. Ahora, en cuanto a la etiología del síndrome de condensación inflamatoria, generalmente va a ser de origen bacteriano o viral, y las bacterias más frecuentes van a ser el Streptococcus pneumoniae o neumococo, es la causa más frecuente de neumonía. Otras causas pueden ser Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus del grupo A, Moraxella catarrhalis, anaerobios, sobre todo en aquellos pacientes que provocan neumonía aspirativa, bacilos gram negativos, sobre todo en los pacientes hospitalizados, o sea, en la neumonía intrahospitalaria, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, los virus Legionella pneumófila, la cual da origen a la conocida enfermedad de los legionarios, Chlamydia psittaci, Coxiella burnetii y tularemia. Otras causas pueden ser, por ejemplo, hongos como Histoplasma, Pneumocystis jirovecii, Aspergillus y Cryptococcus, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Ahora, el síndrome de condensación atelectásica se define como una expansión inadecuada de los espacios aéreos o un colapso del tejido pulmonar previamente insuflado. Básicamente, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de un plegamiento o colapso alveolar, como pueden observar en estas imágenes. Ahora, los mecanismos por los cuales se produce atelectasia van a ser tres mecanismos. La atelectasia se puede provocar por reabsorción debido a una obstrucción bronquial o por compresión debido a una patología pleural, como puede ser, por ejemplo, derrame pleural o neumotórax, y por contracción debido a cicatrices pulmonares. Ahora, en cuanto al cuadro clínico del síndrome de condensación atelectásica, este va a depender de la causa, de la forma de instauración, o sea, si se instaura de forma aguda o crónica, y de la magnitud de la atelectasia. De acuerdo a la magnitud de la atelectasia, esta puede ser masiva, si se colapsa todo el pulmón, lobar, si se colapsa un lóbulo, y segmentaria, si se colapsa un segmento de un lóbulo. De forma general, los síntomas que dependen exclusivamente de la atelectasia van a ser la disnea y la punta de costado. Ahora, en cuanto a la exploración física del síndrome atelectásico, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, a la inspección, una disminución de la expansión torácica de la zona afectada. En la atelectasia masiva puede haber retracción del hemitórax, tiraje y disminución de los espacios intercostales. A la palpación, ¿qué vamos a encontrar? Una expansibilidad torácica disminuida, con vibraciones vocales disminuidas o abolidas.
A la percusión vamos a encontrar matidez de la zona afectada y a la ocultación vamos a encontrar un murmullo vesicular abolido. Ahora, en cuanto a los exámenes complementarios, en el síndrome de condensación atelectásica, la radiografía de tórax, en el caso de un colapso masivo de un pulmón, como pueden observar en este caso, se produce una opacidad homogénea que va a ocupar todo el campo pulmonar derecho en este caso, el cual provoca desplazamiento de las estructuras del mediastino hacia el lado afectado, como pueden observar aquí. Además, se va a producir una reducción de la amplitud de los espacios intercostales. Ahora, el síndrome de condensación tumoral se va a producir por la presencia de un tumor pulmonar, como podemos observar en esta imagen. El tumor pulmonar primario, maligno, más frecuente se denomina carcinoma broncogénico. Ahora, las manifestaciones de este síndrome de condensación tumoral van a depender fundamentalmente de 4 factores. Primero, de la localización del tumor. Segundo, de la diseminación intratorácica del tumor. En tercer lugar, de las metástasis extratorácicas. Y en cuarto lugar, de los llamados síndromes paraneoplásicos. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas del síndrome de condensación tumoral, como vimos, estas dependen de 4 factores. Primeramente, la localización del tumor. Si el tumor es central, los síntomas que van a predominar va a ser la tos, la disnea y la hemoptisis. Mientras que si el tumor es periférico, los síntomas que van a predominar va a ser la punta de costado y el derrame pleural debido a irritación de las pleuras viscerales y parietales. Ahora, en cuanto a la diseminación intratorácica, el tumor tiende a invadir generalmente estructuras vasculares, nerviosas, adenopatías. Invade, por ejemplo, el plexo braquial, generalmente secundario a un tumor de vértice pulmonar. Esto se conoce como síndrome de Pancoast-Tobías, el cual se caracteriza por dolor en el hombro, que se irradia al brazo por la región cubital. Se puede asociar además a parestesias de esta zona. Si invade adenopatías, se produce aumento de tamaño de las adenopatías mediastínicas, lo cual puede comprimir la vena cava superior y provocar un síndrome de vena cava superior. Ahora, en cuanto a las metástasis extratorácicas, los sitios más frecuentes de metástasis son cerebro, hueso, hígado y suprarrenal. Si invade cerebro, generalmente puede provocar o cefalea o episodios convulsivos o trastornos sensitivos o motores dependiendo de la zona cerebral afectada. En cuanto a la metástasis ósea, lo que se presenta con mayor frecuencia es el dolor óseo. En cuanto a la metástasis de hígado, se puede provocar dolor en la zona hepática o puede ser asintomático y presentarse como elevación de las enzimas hepáticas. Y en cuanto a la metástasis suprarrenal, generalmente es asintomático. Ahora, en cuanto a los síndromes paraneoplásicos, los tumores de pulmón son los tumores que más síndromes paraneoplásicos producen. Los síndromes paraneoplásicos son síndromes que se producen como consecuencia de la liberación de proteínas con actividad biológica por el tumor. Los síndromes paraneoplásicos que se producen con mayor frecuencia en el cáncer pulmonar, generalmente en el cáncer microcítico de pulmón, son el síndrome de Cushing, el síndrome de secreción inadecuada del hormona antidiurética, la hipercalcemia, la ginecomastia, la osteoartropatía néumica hipertrofiante y el síndrome general o síndrome de impregnación, el cual se caracteriza por las 4A: astenia, adinamia, anorexia y adelgazamiento. Ahora, en cuanto a la exploración física del síndrome de condensación tumoral, este va a depender de la forma de presentación. Puede aparecer, por ejemplo, a la inspección, disminución de la expansión del hemitórax afecto, a la palpación, vibraciones vocales abolidas, a la percusión, matidez de la zona afectada, y a la ocultación, disminución o ausencia del murmullo vesicular en la zona afectada, y se suelen añadir signos de derrame, atelectasia, cavitación u obstrucción bronquial, dependiendo de la localización del tumor, como vimos anteriormente. Ahora, en cuanto a los exámenes complementarios, la radiografía de tórax, ¿qué puede mostrar? Bueno, una más, que puede ser de localización periliar o localización periférica, como vimos anteriormente. Y la tomografía axial computarizada de alta resolución va a permitir definir mejor las características de esta masa. Ahora, la prueba de oro para el diagnóstico del cáncer de pulmón va a ser la biopsia, la cual se puede obtener o bien por broncoscopía, sobre todo en los tumores centrales, o por punción transtorácica, sobre todo en los tumores periféricos. Ahora, el síndrome cavitario va a ser el síndrome que se va a producir por la presencia de una cavitación pulmonar independientemente de la causa de la cavitación. Aparece si esta cavitación cumple estas 3 características. Primero, que sea mayor a 3 centímetros. Segundo, que esté rodeada de un parénquima condensado.
y 3 que comunique con un bronquio permeable. Ahora, en cuanto a la exploración física del síndrome cavitario, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, a la inspección, disminución de la expansión del emitor afecto. A la palpación, vibraciones vocales aumentadas. A la percusión, matidez de la zona condensada con un timpanismo metálico o signo de la olla cascada, sobre todo en las cavernas de gran tamaño. A la auscultación, ¿qué vamos a encontrar? Respiración bronquial o soplo cavernoso, y más raramente se puede encontrar soplo anfórico o pectoriloquia áfona. Ahora, en cuanto a la etiología del síndrome cavitario, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Bueno, la causa número 1 va a ser la caverna tuberculosa. Otras causas pueden ser el acceso de pulmón, las bronquiectasias, los tumores cavitados y los quistes hidatídicos abiertos. Ahora les voy a dar algunos mensajes que deben recordar y que los van a ayudar a orientarse con respecto a estos síndromes pulmonares. Primeramente, el síndrome enfisematoso generalmente se va a presentar en el contexto de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y en este caso, el estudio que les va a permitir confirmar el patrón obstructivo va a ser la espirometría. Ahora, el síntoma que se va a presentar con mayor frecuencia en el enfisema va a ser la disnea. Esta disnea se va a agravar durante los episodios de agudización, generalmente secundaria a sobreinfección bacteriana del enfisema. Ahora, en los casos en los que se produce un empeoramiento súbito de la disnea, debemos pensar en la rotura de una bula enfisematosa, con un neumotórax a tensión secundario a la rotura de esta bula. Ahora, en el caso del síndrome de condensación inflamatoria, este va a definir una entidad conocida como neumonía. Y en la práctica clínica actual, no se suele diferenciar entre la neumonía lobar y la neumonía lobulillar o bronconeumonía, ya que en realidad se trata de una misma enfermedad con un diagnóstico y un tratamiento similar. Ahora, en el caso del síndrome de condensación atelectásica, generalmente se va a deber a obstrucción bronquial, es la causa más frecuente. En niños debemos pensar o en tapones mucosos o en cuerpos extraños. Y en los adultos debemos pensar en tumor pulmonar. Ahora, si tenemos un paciente adulto fumador con un síndrome general, es decir, el paciente tiene astenia, anorexia, adelgazamiento, se presenta con dolor y parestesias en el hombro y en el brazo. En este caso debemos sospechar un tumor de vértice pulmonar, el cual se conoce como síndrome de Pancoast-Tobia, sobre todo si este cuadro se asocia a un síndrome de Claude-Bernard-Horner. Recuerden que el síndrome de Claude-Bernard-Horner es aquel síndrome que cursa con miosis, disminución de la hendidura palpebral por ptosis palpebral y enoftalmo. Se presenta por destrucción del ganglio simpático cervical, ganglio estelar o ganglio estrellado. Por último, siempre que vean una caverna pulmonar, sobre todo si se localiza en los segmentos apicales, el diagnóstico a pensar será el primer diagnóstico, caverna tuberculosa, y la confirmación se va a realizar generalmente o por un esputo bar o por un cultivo del esputo. Y bueno, hasta aquí el video de síndromes pulmonares. No olviden suscribirse, no olviden dejar un comentario, compartan el video con sus amigos y nos vemos en la próxima.